Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. El calendario nos marca hoy el sábado 16 de noviembre del año 2024. Esta es la Radio Nacional de Colombia y sus 68 estaciones. 68 estaciones en AM y FM en toda la geografía nacional para presentar Voces del Senado, el programa institucional del Poder Legislativo en Colombia. El presidente del Senado es Efraín Cepeda Saravia. Jefe de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena. La coordinación de Voces del Senado a cargo de Jorge Meléndez. Está listo este equipo de comunicadores con Alexander Ariza, Carmen Cerna, Rodrigo Meléndez, Hernando León Vanegas y José Alfredo Fruto. Sean todos bienvenidos. En segundos desarrollamos la información. Bienvenido, vivimos este sábado y aquí están las noticias en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Atención que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sancionó la ley que acaba con inmovilizaciones a motos por infracciones menores. Informa Alexander Ariza. Así es, José Alfredo, muy buenos días. Esta semana se dio un hecho histórico al interior del Congreso, pues el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, sancionó, de acuerdo a las facultades que le compete la ley, la iniciativa que busca ponerle un tate quieto a la inmovilización de motos y por faltas menores, donde recordemos se tiene registro de alrededor de 12.047.668 motos adscritas al RUNT. De esta manera, afirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se espera brindar una mayor equidad frente a la normatividad que rige a los conductores de carros. En este momento, cualquier pequeña infracción de motociclista se le inmoviliza inmediatamente su moto y pues no es únicamente inmovilizar, sino que ahí está la multa, entra a unos patios, en los patios corren unos arriendos, etcétera. Veo que lo que tenemos es cementerio de motocicletas, ¿no? En esos patios oficiales de los tránsitos municipales y pues queda sin trabajo el mototaxista. Realmente un colombiano sin trabajo tiene que buscar maneras, lícitas o no, para ganarse la vida y pues realmente no por mucho tiempo de arriendo pues ya vale más el arriendo que la multa que la motocicleta y allí se queda. De manera que en buena hora los autores y los ponentes hicieron esta modificación de esta ley. En Colombia, más del 92% de las motocicletas en Colombia son herramientas de trabajo, aseguró el senador liberal Alejandro Vega, quien acompañó al presidente Efraín Cepeda en la sanción de esta ley y además señaló que con esto se les garantiza unas dignidades a un sector del país cuya principal actividad económica depende de este medio de transporte. Una infracción de transitar en contravía, adelantar en sitio prohibido a una persona que va en un camión, lo paran, le ponen el comparendo, pero no le inmovilizan el carro. Caso contrario es a las motocicletas que sí los paraban, el comparendo, más la inmovilización, más los gastos de grúa y los gastos de patio. ¿Y esto qué genera? Pues es que no hay duda que la motocicleta es la herramienta de trabajo de los colombianos. Más del 92% de las motocicletas que circulan en el país son herramienta del trabajo, solo el 8% es deportivo de recreación. Como vocero del Grupo Significativo Ciudadano, Alejandro Labrador explicó que el compromiso del Congreso por sacar adelante estas iniciativas garantiza un espacio para este sector del país olvidados año tras año por los gobiernos de turno. A mí me parece que estas iniciativas son súper importantes porque empiezan a darle voz a un grupo invisibilizado. Entonces, como la mayoría de motociclistas está en el sector popular, entonces ellos no importan. Pero aquí estos senadores han recogido ese sentir popular y decir, vamos a darles equidad. O sea, no es impunidad, que eso también lo decía el presidente del Senado, no es darles impunidad, no es quitarles cosas o darles beneficios, no, es simplemente equidad. Si al dueño del vehículo no le quitan el carro, porque al dueño de la motocicleta sí le quitan el carro, si lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza.
Están escuchando Voces del Senado. Más noticias en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Inicia la discusión de la reforma a la justicia en la Comisión Primera del Senado. Estos son los detalles. Así es, José Alfredo y oyentes. La iniciativa que fue presentada en conjunto con las Cortes, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz y que a su vez se ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Todo esto asegurando en todo momento los derechos de las víctimas. El ponente de esta norma, el senador Ariel Ávila, resaltó que la reforma apunta a entregar una emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales de los mecanismos de terminación anticipada. Reforma que busca abreviar el paso por el sistema judicial. Eso es lo que busca esta reforma. Aquí no está ni lo de las altas cortes ni el sistema penitenciario. Es una reforma que va a un problema quirúrgico de un pedacito de lo que significa el sistema judicial. Restaurar el equilibrio entre el fin del sistema acusatorio, es un sistema adversarial, es un sistema de justicia negociada, esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas. Por su parte, el senador Germán Blanco del Partido Conservador manifestó sus reservas acerca del proyecto, pues aseveró que el país reclama una reforma integral a la justicia. Y si se alinean los astros, con mayor razón, estábamos esperando una gran reforma integral a la justicia. No solamente tuviera que ver con principios de oportunidad, con reparación, con terminación anticipada, con estímulos, sino una reforma integral a la justicia. Primera apreciación, señor presidente. Segunda, es que nosotros estamos confundiendo capacidad institucional con necesidad social. Porque si nosotros lo que no buscamos es fortalecer la justicia para que la impunidad no reine, para que sea todos los días inferior esa impunidad, sino que por el contrario estemos entregando premios y beneficios, entonces no estamos fortaleciendo la justicia como el deber ser, sino que le estamos diciendo, mire, qué pecado de ustedes porque están muy congestionados, tienen demasiados procesos. Les vamos a ayudar a acabar con esos procesos. Esta iniciativa ya fue aprobado en su primer debate de Comisión Primera y continúa a la plenaria del Senado. En Voces del Senado, los senadores opinan de... La situación del corregimiento El Plateado en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, sigue generando preocupación. En estos días se produjo la retoma por parte de las fuerzas militares. Hablamos con el senador Ferney Silva. El Plateado, para que tengan una idea, tiene más o menos 12, 13 bombas de gasolina solamente en esa región, lo cual indica que la economía y la dinámica económica gira alrededor, hace 40 años, no ahora, hace 40 años gira alrededor de las economías ilegales propiciadas por los grupos de narcotráfico y sectores violentos que, entre otras cosas, reclutan a diferentes sectores de jóvenes y mujeres en esa región. Hoy el gobierno ha hecho unos esfuerzos inmensos, unos esfuerzos supremamente grandes para recoger y retomar una región geográficamente estratégica hacia el Pacífico como es el Plateado, pero no solamente, es desde el punto de vista belicista o de la fuerza pública. El Plateado también requiere una atención muy especial desde el punto de vista de la inversión. Diversas reacciones generó en el país la designación por parte del gobierno nacional de ex antiguos miembros de las autodefensas como gestores de paz, entre ellos alias Don Berna, Macaco y otros personajes como Cuco Banoy. Aquí está la senadora Angélica Lozano. Estas son sus impresiones. Una ofensa para la sociedad, un abuso de poder y un tiro al pie para el gobierno. No entiendo qué pueden hacer estos paramilitares criminales que, si bien pagaron en Estados Unidos por narcotráfico allá, aquí en Colombia, a las víctimas que asesinaron, masacraron, despojaron, desplazaron, no ha habido justicia para ellos. Oti Patiño dijo hoy en un medio nacional que se trata de acabar con las oscuridades que quedaron del proceso que se cumplió con las autodefensas. Chimbo,
¿Cómo se acaba eso? ¿Cómo? ¿Poniéndole corona a estos maleantes? No entiendo. Aprecio mucho a Oti, pero no entiendo esa política de negociación, entre comillas, con cuanto banda criminal y ampón hay, ahora casi que a glorificar a los paramilitares. No entiendo cómo va a clarificar. ¿Qué cosa? Me decía hoy alguien, no, que es para algo de los bienes que entregaron y de las víctimas. ¿Qué cosas no podían hacer sin esa condición de gestores de paz que ahora sí hagan? Creo que es un error muy grave que vamos a pagar como sociedad. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Pedagogía de la información en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. ¿Por qué el Congreso sanciona una ley? Esta es la razón. Amplía la noticia Hernando León Vanegas. En el Senado de la República se dio vía libre a una iniciativa legislativa que busca beneficios a quienes utilizan las motos de manera permanente. Así lo manifestó el senador Ferney Silva. Claro que sí, una de las labores fundamentales y básicas de los congresistas es sancionar leyes, y sobre esas leyes básicamente está el tema de las multas y la detención menores, que antes, por ejemplo, había una contravención o una multa que acarreaban la inmovilización de la moto. Hoy, por ejemplo, ya no se puede hacer eso, sino que está obligado a pagar la multa, pero ya no puede detener o retener la moto. La nueva ley beneficia a más de 11 millones de colombianos que utilizan la motocicleta para transportarse o derivan de ella el sustento diario. Las infracciones que luego de la publicación de la ley sancionada por el Congreso den lugar por faltas a las normas de tránsito cometidas por parte de los motociclistas no acarrean la inmovilización de la moto, pero la falta obliga y tendrán que ser pagadas mediante multa, como el caso de los automóviles. Por ejemplo, no solamente se constituye un vehículo de transporte, sino un vehículo que le permite trabajar y laborar. Me parece que es un tema bien intencionado. Indudablemente esto puede traer como consecuencias finales un mayor número de personas que pueden ser multadas pero no retenidas y pueden tener problemas de recaudos, pero yo creo que es una idea muy bien intencionada que busca proteger los derechos de las personas, especialmente de escasos recursos, que utilizan este vehículo para transportarse y para laborar. Esta semana se llevó a cabo el debate a la ministra de la Igualdad y a la directora del DAPRE. Presentamos en Voces del Senado las conclusiones. La nota periodística con Rodrigo Meléndez. Pepe, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Se cumplió un debate de control político citado, entre otros, por el senador J.P. Hernández a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez. Uno de los aspectos en los cuales hizo hincapié el senador J.P. Hernández fue en el tema del presupuesto y sobre todo lo que se ha asignado para el programa principal del Ministerio de la Igualdad relacionado con la inversión en agua potable y saneamiento básico. El programa más ambicioso, por solo revisar uno, y con más asignación de recursos, se llama Agua es Vida. 380.000 millones de pesos. Un programa que prometía, según su objeto, garantizar el derecho al agua, haciendo una fuerte inversión en infraestructura. Pues que se sorprenda Colombia, porque de los 380.000 millones de pesos, pagaron 0 pesos según las respuestas que nos dieron, y aunque tienen unas obligaciones de 300 millones de pesos, la ejecución no llegó ni al 1%. La ejecución del programa Agua es Vida, casi que en un año,
solamente alcanzó el 0.08% según el valor asignado a este programa. La vicepresidenta Francia Márquez respondió al congresista. Tenemos ya 7 proyectos de estudios y diseños en territorios marginados y excluidos sobre agua. Y en agua, el presupuesto, los proyectos de agua que tenemos en términos de soluciones convencionales son 34 proyectos, la mayoría en el Pacífico colombiano. Claro, la brecha de acceso a agua son 13 billones y el presupuesto del ministerio se queda corto para ello. Se requieren 100 billones para llegar solo a cerrar esa brecha de acceso a agua potable. Sobre las 11 de la noche se suspendió el debate por falta de quórum y la mesa directiva determinará cuándo seguirá este importante debate. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Como todos los fines de semana, ambientamos este espacio con la nota musical. Sí, la nota musical. Hoy sobre el Afrobeat, un género musical muy influyente que se ha convertido en una expresión cultural importante en todo el Caribe y el mundo. Informa Marlon Yepes. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota musical hablaremos de un ritmo que une culturas, el Afrobeat. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. El Afrobeat es un género musical originario de África Occidental, especialmente en Nigeria, que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música desde su nacimiento en la década de 1960 hasta su expansión por todo el continente africano y el Caribe en la década de 1980. Siendo siempre un ritmo muy particular que une culturas y generaciones. Este género musical fusiona ritmos tradicionales yorubas con influencias de jazz, funk y soul estadounidenses. Fue en la década de 1970 cuando alcanzó su máximo auge, gracias a figuras legendarias como Fela Kuti y Tony Allen. Estos músicos revolucionarios llevaron el Afrobeat a nuevos niveles de complejidad y expresión. La influencia cultural de este movimiento ha tenido un impacto significativo en la representación de la identidad africana, la crítica social y la política, inspirando a movimientos no solo musicales sino también en el ámbito social. La música Afrobeat ha dejado un legado importante en nuestra cultura, ya que ha inspirado a generaciones de músicos, artistas y activistas, y continúa siendo una expresión cultural vibrante y relevante en África, el Caribe y el mundo. Su legado es un testimonio de la poderosa conexión entre la música y la cultura. Marlon Yepes, Voces del Senado. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitasguiadas@senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. No te lo pierdas, anímate a conocer la Casa de la Democracia. Como es tradicional, las redes sociales ocupan un lugar muy importante en el Congreso de la República. Carmen Serna nos presenta lo más viral en Voces del Senado. Buenos días, José Fruto y oyentes. En lo más viral de esta semana les contamos que en su cuenta de Instagram, la senadora Clara López celebró la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil en el país. Según la senadora, este es el resultado de meses de trabajo y acuerdos entre los senadores. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Este es un proyecto de ley que adquiere importancia por la letra de Maluma y su oportuna rectificación. Sin
sino porque es una práctica cultural arraigada que va a ser muy difícil de enderezar, pero que consideramos que la prohibición legal contribuye a iniciar el proceso de cambio de costumbres acompañado de una política pública bien diseñada que se ordena mediante esta ley de la República. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el día de mañana o el otro fin de semana. Soy Carmen Serna para Voces del Senado. Lo dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia: el Congreso es el camino. Aquí hablamos sobre este nuevo producto. Amplía la información Alexander Ariza. Así es, Pepe oyentes, a partir del pasado jueves se estrenó El Congreso es el Camino, un espacio en el que los líderes políticos hablarán de esas transformaciones culturales que necesita el país, cómo avanzan las regiones y cuáles son las acciones que desde el Congreso se realizarán por avanzar en el desarrollo del territorio nacional. En esta oportunidad, el presidente de la corporación, el conservador Efraín Cepeda, dio su análisis sobre las concertaciones que se necesitan para avanzar en temas como la reforma. Yo he dicho desde el día de mi posesión que el Congreso es el camino, Juan Francisco, y es el camino para concertar. Hemos expresado que siempre que haya concertación, las iniciativas pueden salir adelante. Cada partido tiene su bandera, cada partido tiene su ideario y sus principios que quiere defender. Pero cuando se piensa que el Congreso o el Senado de la República que presido, se piensa que es el notario de las reformas, en esa orilla no estamos. Por eso han naufragado unas reformas, las que no se han querido concertar, y las que se han concertado pues han hecho su tránsito por el Senado. Mire, primera vez en la historia reciente de Colombia que se hunde un presupuesto general de la nación porque la inflexibilidad del gobierno quería obligar al Congreso de la República a aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos que no se había discutido, que recién se conocía. El presidente del Senado también se refirió al reto que tienen los congresistas por reivindicar la mala imagen que tiene el Congreso. Pues aquí nosotros legislamos escuchando al pueblo, haciendo los foros, escuchando las comunidades, escuchando los gremios, escuchando los diversos sectores de la sociedad. Y miren, esta obra que usted ve aquí, ese desarrollo de la política de alcaldes, gobernadores y congresistas que de común acuerdo nos vamos a buscar los recursos para entregárselos aquí al pueblo colombiano. Finalmente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió a la importancia de proteger al pequeño empresario que se abre camino diariamente y necesita herramientas que ayuden al crecimiento de su empresa y no al revés, es decir, perjudicarlo. Si nosotros, sector hotelero, trabaja 24 horas, ¿no? Si el sector turístico todo trabaja en horas nocturnas. Y yo adicionaba, y es que se piensa cuando se habla de hoteles, todos piensan en las grandes cadenas. No. El 80% de los hoteles de Colombia son pequeños hoteles, familiaempresas, microempresas, pequeñas empresas. Esas son las primeras que o se van a quebrar, van a quedar entonces desempleados o tendrán que informalizarse. De manera que ahí está la preocupación. Y si hablamos de pequeñas empresas, esa reforma tributaria o ley de financiamiento también termina con algo que se llama el régimen simple, que son bajos impuestos para que las microempresas se formalicen. Hoy hay alrededor de 160.000 empresas que se han venido formalizando gracias a estos instrumentos que hemos entregado en otra reforma tributaria. Y ayer también yo decía en mi presentación en Cotelco, no podemos hacerle conejo a esos 160.000 microempresarios que ya se formalizaron para decirle esto se acabó. No. El Congreso es el camino será la puerta para recorrer el país de una manera distinta desde la mirada de sus líderes, pero también desde el interés común por avanzar en nuevos cambios para el futuro de los colombianos. Al aire, Voces del Senado.
Gracias, señoras y señores, por acompañarnos, amigos en el Chocó, Truandó, Pavarandó, Condoto, Ismina. Nuestro saludo también para los habitantes de San Jacinto en el departamento de Bolívar, compatriotas que siguen la señal de la Radio Nacional y que están con nosotros en Voces del Senado. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia. Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, en el mismo horario para presentar más Voces del Senado.